Bien, queridos hermanos, vamos a empezar esta noche este libro que se llama Siete amenazas que enfrenta toda iglesia y tu parte en superarlas, del pastor Juan Sánchez, ¿ok? Así que el capítulo, en esta oportunidad me salté la introducción, vamos a ir directamente al capítulo número uno. Número uno se denomina la ortodoxia sin amor, ¿ok? La ortodoxia sin amor. Entonces, a modo de introducción, bueno, antes quizás sería bueno decir que ortodoxia dice relación con la enseñanza correcta, ¿ok? O sea, la enseñanza que es de acuerdo a la palabra del Señor y que la Iglesia en sus 2000 años ha reconocido como enseñanza bíblica, digamos. A eso, en términos muy simples y directos, nos referimos cuando hablamos de ortodoxia, ¿ok? Y bueno, también el otro término que no sale acá, pero igual es bueno saberlo, es la ortopraxis, que se desprende de la ortodoxia, es la práctica correcta de todo lo que la Biblia enseña. Así que dicho eso, es solamente por si alguien no lo sabía, vamos a ir ya al libro propiamente tal y a modo de introducción, eh, una, una verdad que a veces no hemos alcanzado a entender por completo, es que la teología correcta y las prácticas correctas no lo son todo, ¿ok? La teología correcta y las prácticas correctas no lo son todos. Aquí, por ejemplo, al hablar de una iglesia local como la nuestra, aquí el punto de vista que atañe a los pastores, ¿cierto? Puede entrar un pastor al ministerio más enamorado de la imagen o de la idea de lo que es una iglesia sana que el amor verdadero por la iglesia por la cual Cristo murió, ¿cierto? Y esa iglesia por la cual Cristo murió está justo al frente de nosotros como pastores. Muchos tienen la idea de ser el próximo Miguel Núñez o Sugel Michelén, es decir, tienen altas expectativas, postulan entonces en sus mentes a un idealismo, ¿cierto? Una manera de iglesia, una forma de iglesia, pero no miran muchas veces la realidad que está en su propio contexto. Se terminan entonces eh, pastoreando, se termina pastoreando una Grey en su imaginación, pero no la que está enfrente de ellos. En ese escenario, ¿cierto? El pastor siempre va a tener la razón y los miembros de la iglesia estarán equivocados. En consecuencia, los pastores van a perder credibilidad y confianza por parte de las personas. Y lo más peligroso, a la luz de lo que estamos hablando hoy, en ese contexto, es que también va a perder la capacidad de amar a la Grey, ¿sí? Por ese idealismo ministerial que muchas veces también creo que ninguno puede decir que no le toca, ¿no? Y bueno, eso es respecto de los pastores, ¿no? Y ahora respecto de los hermanos, de los cristianos de la banca, como se dice, no está exento tampoco del éxito ministerial. Eh, por gracia del Señor, hemos dicho en otras oportunidades, hay consumidores de teología, de blogs, ¿cierto? De canales de YouTube, em, escuchan grandes predicadores y en ese escenario se podría caer en la trampa de establecer también en sus mentes lo que debía ser una iglesia y lo que debía ser su pastor. Le sigue a esto el desarrollo de un espíritu crítico, ¿ok? Esto obviamente, este comentario no es un llamado al no estudiar, sino más bien a que nuestro proceso de estudio de teología lleve una aplicación adecuada. Cuando nosotros caemos en esto, ¿cierto? En ser consumidores de teología y también hacernos una idea de lo que debiese ser el pastor, de lo que debiese ser la iglesia, argumentos que pudiesen escucharse dirían algo así: la predicación en mi iglesia nunca será lo suficientemente fiel, la teología en mi iglesia nunca será lo suficientemente correcta y las prácticas de mi iglesia nunca serán lo suficientemente bíblicas. Y una consecuencia directa de este espíritu crítico es que se pierde el gozo, se pierde la unidad y otra vez se pierde la capacidad de amar a la familia de la iglesia, a la familia que Dios nos dio, que el Señor nos ha proporcionado. Dicho eso, hay una advertencia, ¿no? En Judas 1:3. Judas 1:3, un texto bastante conocido, ¿no? Amados, por el gran empeño que tenía en escribirles acerca de nuestra común salvación, he sentido la necesidad de escribirles exhortándolos
a luchar ardientemente por la fe de una vez para siempre fue entregada a los santos. Entonces, hay contextos, ¿cierto? Hay pastores, hay iglesias que no son saludables, y eso es un hecho de la causa. Creo que incluso buen número de los hermanos que se han sumado a la iglesia en estos 2 años provienen de este tipo de contextos. Entonces, debemos caminar ciertamente por el camino de la verdad, de la ortodoxia, pero también tenemos que caminar por el camino del amor, ¿ok? Enfatizar la verdad no puede ser a expensas del amor. O sea, no podemos ser una iglesia bíblica, ¿cierto?, que enfatice la verdad, pero para hacerlo tengamos que sacrificar el amor. Y es algo que el autor, ¿cierto?, este pastor Juan Sánchez, ha observado precisamente en este crecimiento de iglesias bíblicas, otras llamadas reformadas, que ha habido en los últimos años en Latinoamérica. Él dice literalmente, y podemos leer la cita: existe el peligro que enfaticemos la doctrina y la práctica correctas y olvidemos el amor por los demás. En nuestro afán por mantener la pureza de la iglesia, podemos olvidarnos de que la iglesia mantenga un ambiente amoroso. Estamos entonces eh, frente a esta primera amenaza, la amenaza de la ortodoxia sin amor. Este texto, a diferencia del anterior, tiene muchos pasajes bíblicos. Yo creo que en este primer capítulo incluí la mayoría, así que va a ser una exposición bastante, con mucho material bíblico, con mucha cita bíblica. Dicho eso, el texto basal, y creo que yo lo dije, lo adelanté, este libro se basa precisamente en Apocalipsis, en lo escrito a las 7 iglesias. Entonces, lo primero es dicho precisamente respecto a la iglesia en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7. Y vamos a leerlo completo y después vamos a ir buscando esas aplicaciones a esta ortodoxia sin amor de la que el Señor nos previene en su palabra. Leamos entonces Apocalipsis capítulo 2, versos 1 al 7. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su mano derecha, aquel que anda entre los 7 candelabros de oro, dice esto: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, y que no puedes soportar a los que son a los malos, y has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Tienes perseverancia y has sufrido por mi nombre y no has desmayado, pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te arrepientes. Sin embargo, tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. El primer punto de este capítulo es fieles bajo ataque. Bajo ataque. Entonces, cuando volvemos al texto, ¿no? Hay cosas que tenemos que considerar para un mejor entendimiento de lo que Apocalipsis está diciendo, recordando también el género, ¿no? El género de profecía es un género muy particular en la Biblia. Sin embargo, fue escrito en un contexto particular, fue escrito hacia una iglesia en particular, por lo tanto también tiene absolutamente mucha aplicación o muchas aplicaciones para nosotros también como parte de una iglesia local. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias, ¿ok? Y los 7 candelabros son las 7 iglesias. Jesús, dice el texto, se pasea en medio de los candelabros, en 2:1, y vemos también, vemos aquí tanto la autoridad del Señor como su amor. Tiene 7 estrellas, ¿cierto?, que le pertenecen. Tiene autoridad sobre sus ángeles. Me acuerdo yo, hace un par de años debe ser, compartí también mensajes en estos mismos pasajes. Y los ángeles corresponden, casi todos están de acuerdo en eso, a los pastores, ¿ok? A los pastores de esas iglesias, a los mensajeros, porque eso significa la palabra en su
en su lenguaje original. Entonces, probablemente correspondía a los pastores. Su mensaje es entonces con autoridad suprema, ¿ok? Pero como dijimos antes, aquí está esta frase que el Señor se pasea en medio de sus iglesias. Y ese pasear, ¿cierto? Nos demuestra que Jesucristo tiene cuidado, está su presencia y también está su protección, pero también su autoridad. Si hay algo que nosotros tenemos problemas, amados hermanos, por supuesto, todos los que estamos aquí, es que tenemos la dificultad de, de poder ver a Dios en toda su magnificencia, en todo su carácter. Entonces, ¿qué hacemos? Enfatizamos ciertos aspectos del carácter de Dios y distorsionamos así, ¿cierto?, el carácter de Dios y también el trato que Él nos da. ¿Por qué digo esto? Porque aquí al comienzo, ¿cierto?, podemos ver eso. Podemos ver que Dios, Jesucristo, está en medio de su iglesia, dando cuidado, pero también lo hace con autoridad. ¿Qué hacemos nosotros? Generalmente nos quedamos con el cuidado, nos quedamos con el amor y la autoridad tenemos la tendencia como a menguarla un poco, no nos gusta ser tratados con autoridad, incluso por Dios mismo, lo que es una gran dificultad, amados hermanos. Sobre Éfeso, sobre esta iglesia en particular, la Biblia tiene bastante información. Vamos a estar leyendo esos versículos. Era un centro político, comercial y religioso, como leemos en Hechos 19, 23, 34. Hechos 19, 23, 34. Este es un pasaje largo, pero para situarnos un poco creo que no está de más leerlo. Dice, por aquel tiempo se produjo un alboroto no pequeño por motivo del camino, porque cierto platero que se llamaba Demetrio, que labraba templecillos de plata de Diana y producía no pocas ganancias a los artífices, reunió a estos junto con los obreros de oficios semejantes y dijo, compañeros, ustedes saben que nuestra prosperidad depende de este comercio. Pueden ver y oír que no solo en Éfeso, sino también en toda Asia, este Pablo ha persuadido a una gran cantidad de gente y la ha apartado diciendo que los dioses hechos con las manos no son dioses verdaderos. Y no solo corremos el peligro de que nuestro oficio caiga en descrédito, sino también de que el templo de la gran diosa Diana se considere sin valor, y que ella, a quien adora toda Asia y el mundo entero, sea despojada de su grandeza. Cuando oyeron esto, se llenaron de ira y comenzaron a gritar, Grande es Diana de los Efesios. La ciudad se llenó de confusión y a una se precipitaron al teatro, arrastrando consigo a Gayo y a Aristarco, los compañeros de viaje de Pablo, que eran de Macedonia. Cuando Pablo quiso ir a la multitud, los discípulos no se lo permitieron. También algunas de las autoridades de la provincia de Asia, que eran amigos de Pablo, le enviaron mensaje y repetidamente le rogaron que no se aventurara a presentarse en el teatro. Así que unos gritaban una cosa y otros otra, porque había confusión en la asamblea, y la mayoría no sabía por qué razón se habían reunido. Algunos de la multitud pensaron que se trataba de Alejandro, puesto que los judíos lo habían empujado hacia adelante. Entonces Alejandro, haciendo señal de silencio con la mano, quería hacer su defensa ante la asamblea. Por cuanto se dieron cuenta que era judío, un clamor se levantó de todos ellos. Gritaron como por 2 horas, Grande es Diana, la diosa de los Efesios. Entonces ahí está el carácter no idólatra de, de esta ciudad, de Éfeso, ¿no? Y no solo había este paganismo respecto de esta diosa, sino también los propios emperadores eran vistos como dioses. Y si seguimos en el Nuevo Testamento, por ejemplo, en Hechos 20, 29, 30, este es más corto, Hechos 20, 29, 30, dice, sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. También de entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. El apóstol Pablo, ¿cierto?, prevé una situación. Los falsos maestros saldrán a escena desde la propia iglesia, ¿sí? No vendrán de afuera, sino que dice el texto, vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán al rebaño. Y con intenciones perversas, como podemos ver, ¿no? Para tratar de arrastrar a los discípulos tras ellos, dice el texto. Un poco después, ¿no?
esta situación que el apóstol Pablo es capaz de prever comenzó a suceder cuando él envía a Timoteo de nuevo a ministrar en Éfeso, y podemos leer en primera de Timoteo 1:3 al 7, que esto ya se estaba haciendo realidad. Es decir, de entre la propia iglesia se estaban levantando los falsos maestros. Dice el texto: tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso. Ahí está, ¿no? Para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. A eso ya estaba ocurriendo. Ni prestaran atención a mitos y genealogías interminables, lo que da lugar a discusiones inútiles en vez de hacer avanzar el plan de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora, pero el propósito de nuestra instrucción es el amor nacido de un corazón puro, de una buena conciencia y de una fe sincera. Pues algunos, desviándose de estas cosas, se han apartado hacia una vana palabrería. Quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen ni entienden las cosas acerca de las cuales hacen declaraciones categóricas. Ya había empezado entonces a hacerse realidad los temores que Pablo había expresado anteriormente en el libro de Hechos, ¿cierto? Personas con autoridad dentro de la iglesia, con autoridad para enseñar, estaban desviando la sana doctrina. Por esta misma razón, en esta misma epístola, en el capítulo 3, algunos lo recordarán, ¿no? Ahí están los requisitos de los ancianos, obispos o pastores. El término es el mismo, ¿no? Nos referimos al mismo oficio. Em, Tal vez incluso más que en Tito, ahí hay una caracterización de qué, de cuál es el estándar, ¿no? Del pastor, del obispo, o cuáles debiesen ser sus características. La fuente de la falsa doctrina eran los propios ancianos, ¿sí? Y de eso da cuenta este el capítulo 3 y también lo visto en Hechos, ¿no? La situación no había mejorado cuando Pablo escribe en su segunda epístola a Timoteo, y aquí también hay otro pasaje, o sea, está libro de Hechos, ¿no? Cuando Pablo prevé esta situación respecto de Éfeso. Después está primera de Timoteo, donde esta situación ya estaba pasando, y segunda de Timoteo, cuando el apóstol ya estaba a punto de morir, ¿no? Iba a morir unos años más tarde, o probablemente ese mismo año, según el estudioso que usted consulte. Y en segunda de Timoteo vemos claramente que la situación no se había resuelto del todo. Podemos leer en 4:1 al 5, en la presencia de Dios y de Cristo Jesús, que ha de juzgar a los vivos y a los muertos por su manifestación y por su reino, te encargo solemnemente. Predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, amonesta, reprende, exhorta con mucha paciencia e instrucción, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos, conforme a sus propios corazones, acumularán para sí maestros y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a los mitos. Pero tú, sé sobrio en todas las cosas, sufre penalidades, haz el trabajo de un evangelista, cumple tu ministerio. Seguía estando entonces vigente la amenaza de los falsos maestros, y el apóstol Pablo vuelve, cierto, a enfatizar sobre la propia vida de su hijo en la fe, la necesidad de ser fiel a la palabra del Señor y de no dejarse mover por ningún tipo de influencia que estos hombres estaban trayendo. Y bueno, y esta realidad, ¿cierto? Eh, Como leemos en el versículo 3, ¿no? Vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina. Eso pasó en los tiempos bíblicos, o en los tiempos que se estaba escribiendo esto, y también pasa hoy, hermanos. O sea, los eh, lugares, ¿cierto? Religiosos se llenan de personas en general porque tienen comezón de oír, quieren oír conforme a sus propios deseos. Y bueno, esta parece una especie de proyección, ¿no? Como que la iglesia en Éfeso, desde el anuncio del apóstol Pablo en Hechos, no logra enrielarse, no logra corregir, no logra deshacerse de estos falsos maestros. Pasaron alrededor de 30 años para llegar a lo escrito en Apocalipsis, y esta inclinación parece sufrir un dramático giro, ¿sí? Y lo podemos implicar al leer
Apocalipsis capítulo 2, verso 2, donde dice: yo conozco tus obras, tu fatiga y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos y que has sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Eh, entonces, había algo que el apóstol Juan, en este caso, ¿no?, elogia respecto de los efesios, y es que habían tenido la capacidad de discernir, ¿no? En medio de todo este contexto cultural, de idolatría, ¿cierto?, en el cual vivían, ellos fueron capaces de mantenerse fieles a la palabra del Señor. Y yo me acordaba de lo que nosotros vimos en el libro La tormenta que se avecina, ¿no? Experimentamos hoy una presión similar. La influencia de la cosmovisión secular nos demanda una decisión firme y convicción sobre el poder del Evangelio, tal como lo hicieron en su contexto en la iglesia en Éfeso. Y podemos ciertamente llegar a responder, a tener el performance de una iglesia como Éfeso, es decir, en un contexto de dificultad, ocuparnos de los aspectos doctrinales y eclesiásticos, yo no creo que a la perfección, pero casi a la perfección, pero las palabras del Señor nos hacen ver la realidad, le falta algo. Los efesios lo estaban haciendo bien, ellos estaban reconociendo a los falsos, sus obras son reconocidas, su perseverancia, su fatiga, no puede soportar a los malos, ha sometido a prueba a los que dicen ser apóstoles y los ha hallado mentirosos. Pero eso no lo era todo, eso no era suficiente. Entonces les faltaba algo, les faltaba ese algo, y ese algo termina significando prácticamente todo, porque ese algo que les faltaba en Éfeso no era la sana doctrina, ellos tenían la sana doctrina. Y aquí es precisamente el siguiente subtítulo, el algo que significa todo. Y la demanda, ¿cierto?, del Señor a través del escrito de Juan: pero tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Si disciplinamos a todos los falsos maestros y quemamos todos los planes de estudio herético, pero no tenemos amor, no hemos ganado absolutamente nada con hacer todo eso. La iglesia en Éfeso tenía la ortodoxia correcta, pero se habían olvidado, estimados hermanos, del amor, como hemos leído en el texto, ¿cierto? Y las consecuencias de este olvido del amor no son menores, como leemos en el versículo 5. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las obras que hiciste al principio. Y aquí está la advertencia, ¿no? Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. A qué se refiere con ese quitar el candelabro, cierto? En las palabras del Señor, vamos a verlo un poquito más adelante. Eh, lo que ahora nos demanda es saber qué significa, ¿cierto?, haber abandonado el primer amor. Porque yo también sé que este texto es bastante conocido. Yo me acuerdo cuando era menor, y llegaba un hermano a la iglesia, a la fe, se decía: ese hermano está con el primer amor, porque tenía unas ganas de servir, siempre estaba dispuesto, siempre estaba en todas. Bueno, tiene algo que ver con eso, pero ¿qué dice la Escritura? Eso es lo elemental. ¿Qué significa entonces que se haya abandonado el primer amor? En Mateo 22, 36 al 40, podemos ver ya algo de eso de forma fundamental. Dice: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y él le contestó: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el grande y primer mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Am, el amor por Dios, por lo tanto, en consecuencia de lo que acabamos de leer, es inseparable del amor por los demás, ¿sí? Si amamos verdaderamente a Dios, en extensión vamos a amar a los demás. Primera de Juan 4:7 dice: amados, amémonos los unos a los otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El apóstol Juan es más específico aún, porque él vincula
el acto de amar, ¿cierto? Respecto del nuevo nacimiento. Dice, y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Es decir, si hemos nacido de nuevo, no podemos no amar tanto a Dios como a los demás. Debemos cuidarnos de un efecto que también hemos visto en los últimos años. Debemos cuidarnos de amar a Dios, o más bien de que este amar a Dios no se reduzca a amor por la teología. Personalmente, yo pienso que las generaciones actuales son mucho más instruidas. Hablo de las generaciones de creyentes. Muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ir a estudios superiores, cosas que nuestros padres o abuelos no tuvieron. Entonces, hablo de Latinoamérica específicamente. Y esto ha sido una verdadera arma de doble filo, ¿sí? Eh, Porque podemos llegar a convertir el estudio de Dios, la teología, en un estudio impersonal. Y vamos a tener entonces las cabezas, nuestras cabezas llenas de información, de datos, pero nuestros corazones se terminarán enfriando frente a la belleza y la gloria del Dios Trino. Entonces, es un asunto que debemos enfrentar con mucho cuidado, en particular nosotros, amados hermanos, como iglesia local, que aún estamos en edificación, en crecimiento. Cada estudio, cada predicación, cada podcast que consumimos debe conducirnos a un mayor amor por Dios, a un amor más profundo, que nos mueva a la alabanza, a la adoración, a la reverencia por Él, a la santidad. Si no es eso lo que está ocurriendo en esta ecuación, por así decirlo, estamos perdiendo el objetivo de el estudiar la Biblia, del estudiar teología. Y estamos muy cerca, estamos colindando con el peligro que se describe respecto de Éfeso. Podemos tener, recuérdelo, la ortodoxia correcta, la ortopraxis correcta, pero si no tenemos amor, tal como dice el apóstol Pablo a los Corintios, ¿no? Somos como metal que resuena, como címbalo que retiñe. Estas advertencias y análisis bíblico cobran vital importancia para nosotros como iglesia local. El estándar bíblico puede llegar a ser una obsesión que nos lleve a perder algo elemental, algo básico, el amor, ¿sí? De hecho, yo esta semana creo que escribí algo y cuando usted mira, ¿cierto?, a los fariseos de la época del Señor Jesucristo, cuando los mira en la Escritura, se da cuenta que ellos eran personas obsesionadas por el estándar. Y de hecho, fueron capaces de no solo estar preocupados o obsesionados por el estándar, sino que incluso le sumaban a ese estándar. Y esas sumas de leyes propias y de hombres las ponían a la misma altura. Pero claramente ellos no tenían este amor necesario, ¿cierto? Todo era a través de un esfuerzo humano. Entonces tenemos que cuidarnos, amados hermanos, de este efecto, ¿no? De esta ortodoxia sin amor. Tenemos primero que amar a Dios. Entendemos que podemos conocer más a Dios a través de lo que Él nos ha revelado en su palabra, pero eso tiene que tener una traducción, ¿cierto? Una manifestación en nuestra vida que sea en amor. Un amor que nos lleve a adorar, a bendecir su nombre y a tener una vida más santa. Y lo segundo, ¿cierto? Es que podamos manifestar ese amor que decimos tener a Dios en amar a otros. Y aquí hay textos que son muy claros en este sentido, ¿no? Juan 17, 20 al 21 dice, pero no ruego solo por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, estás en mí y yo en ti, que también ellos estén en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Y Juan 13:35 dice, en esto conocerán todos que son mis discípulos, si tienen amor los unos por los otros. Abandonar el amor entonces eh, no solo está en referencia a Dios, ¿sí? Sino también al fracaso que nosotros manifestamos en amar a los demás. Es probablemente también lo que estaba pasando en Éfeso. Estaban haciendo algunas cosas bien, pero se habían olvidado del amor hacia Dios y del amor hacia los hermanos. Una advertencia para nosotros hoy es que abandonar el amor no ocurre
de la noche a la mañana, no ocurre de una hora a otra, es progresivo. Un cristiano que crece en conocimiento, ¿sí? Y se enorgullece por ese crecimiento obtenido, va a juzgar pecaminosamente a los demás. Y en consecuencia, su amor por los demás se enfriará. El autor, si ustedes han leído esa parte, menciona, pone el ejemplo de una hermana, ¿no? Que llega a la fe y empieza a consumir mucha teología, mucha información, y se empieza a dar cuenta que en su iglesia las cosas no están tan bien como ella ha aprendido, ¿cierto?, en sus estudios, y empieza entonces a establecer juicio respecto de lo que está sucediendo en su iglesia, y ese juicio pecaminoso, ¿cierto?, empieza también a enfriar el amor de ese ejemplo que da el autor. Yo pongo acá que nosotros, los seres humanos, por nuestra inclinación, haciendo algo bueno, podemos terminar muy mal, ¿sí? Haciendo algo bueno, como es el estudio teológico, podemos terminar muy mal si no conducimos ese estudio de la manera que Dios nos demanda hacerlo, en la manera que Dios nos demanda hacerlo. Y para no solo mencionar el caso de un miembro de una iglesia, sino también el de un pastor, que también menciona eh, el pastor Juan Sánchez. Yo aquí, haciendo un comprimido de lo que él menciona en su ejemplo, un pastor que se torna más bíblico, querrá exponer con claridad y compromiso la escritura, sin tomar en cuenta la realidad de su congregación. Em, y bueno, eso obviamente va a provocar tensión, conflicto, em, porque el pastor, por un compromiso que le entiende con la escritura, va a querer, sus sermones van a tender a ser más largos, se cae muchas veces en la trampa, ¿no?, de lo que es traer mucha exégesis al púlpito, es decir, muchas palabras griegas, muchos términos difíciles de entender, y, y eso, y eso no sé qué porcentaje, pero no todas las personas en una congregación normal están en capacidad de entender. Y eso el pastor lo toma como un rechazo. Entonces, ese rechazo, en lugar de hacer que el pastor tenga una mayor sensibilidad o empatía con la realidad de su congregación, él dice, no, el Señor está separando la cizaña del trigo. Entonces, él sigue en ese mismo tenor, ¿no? De allí la necesidad, como decíamos al comienzo, ¿no? De no creer que nosotros somos como una iglesia, no sé, como esas que vemos en internet, ¿no? Iglesias bíblicas consolidadas que llevan 20, 30, 40 años, cuyos pastores se han preparado por muchos años, llevan sirviendo muchos años. Y bueno, a los pastores también podemos caer en esta trampa, ¿no? De pretender ese tipo y querer ser ese tipo de expositores, pero no estamos en esa realidad de congregación. Por lo tanto, los pastores tenemos el deber de, no digo bajar el estándar de la predicación, pero hacer que la predicación sea clara para todos. Los pastores estamos en la obligación de tener el feedback de aquellos que nos están oyendo y de no querer parecer catedráticos o especies de profesores de teología cada domingo, sino que tenemos la obligación de traer un mensaje desde nuestra debilidad humana a lo más transversal posible, y que la mayoría puedan entender, ¿sí? Así que también son trampas que a veces esto de un énfasis que no está bien filtrado, que no está bien medido, puede ponernos como escena o como resultado. Em, el autor dice acá, nuestra unidad y amor por los creyentes, por otros creyentes, tiene como propósito ser testigo poderoso de la verdad de que el Padre ha enviado a su Hijo y que somos cristianos genuinos. ¿Se da cuenta? El amor no es solo un elemento accesorio, sino que tiene este propósito de llevarnos a ser testigos del amor del Padre al darnos a su Hijo Jesucristo. Tenemos la triste escena de las redes sociales sobre peleas, discusiones sobre asuntos de poca importancia o distintivos denominacionales, que tú eres cesacionista, que yo soy continuista, que tú eres dispensacional, que yo soy de teología de pacto. Son discusiones interminables. Peor aún, no sé si usted lo ha notado,
la farándula cristiana, ¿sí? Farándula cristiana, y no solo farándula cristiana, sino farándula del mundo aplicada a la iglesia. Y eso lo he visto una y otra vez, como la última vez creo que fue con este asunto de Shakira. Y entonces se toma este elemento de Shakira y se trae una aplicación a la iglesia con ese ejemplo. Yo digo, hermanos, a mí me falta tiempo para, para meterme en la escritura y tener más herramientas. Y voy a estar viendo, pensando cómo puedo hacer un ejemplo con esto que pasó a través de esta mujer. A mí no me da. Eh, Tal vez ellos son más geniales, ¿cierto? Tienen más tiempo, pero a mí no me da. Y al menos en mi perspectiva, esta es mi perspectiva, no quiero decir que soy infalible, yo creo que eso no está bien. No creo que está bien tomar cada escándalo que sucede tanto en la farándula cristiana como en la farándula del mundo y traerla a nuestras redes sociales. Yo pienso que no es el camino. Pero otra vez digo, es mi opinión. Am, Paul Tripp define el amor, dice, el amor es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro, sin exigir reciprocidad, ni que la persona amada sea merecedora de ese amor. Es una gran definición, no sé si logramos llegar a entenderla eh, a profundidad, ¿no? Es estar dispuesto al autosacrificio por el bien del otro. Sí, yo creo que todos hemos entendido eso. El amor no me está mirando mis necesidades, sino está mirando las del otro. Y lo otro es que sin exigir reciprocidad, o sea, sin esperar nada a cambio. Un tercer elemento en la definición de Tripp es que la persona amada incluso ni siquiera es merecedora de ese amor. A ese tipo de amor somos llamados nosotros a vivir. Eh, Ahora, les decía antes, ¿cierto? Esta posibilidad de que Jesús elimine el candelabro de los Efesios eh, pone de manifiesto, ¿cierto? Que es posible llegar a creer lo correcto y no ser iglesia, ¿ok? Es posible hacer las cosas correctas, defender los valores morales correctos, hablamos recién en el libro que vimos anteriormente, y no ser iglesia. Tenemos, por lo tanto, que tener cuidado. En cambio, si practicamos el amor genuino por los demás, le mostramos al mundo que somos seguidores de Jesús y que el Padre ha enviado a su Hijo al mundo para salvar al mundo. Ahí está el Evangelio, ¿no? Una concentración, un sumario del Evangelio en esa última frase. ¿Qué tenemos que hacer, cierto? O qué debiesen hacer los efesios, pero yo también pienso que en mayor o menor medida también nosotros como iglesia local, ¿qué debemos hacer frente a esta tentación de seguir el estándar por seguir el estándar? ¿Sí? Llenar el estándar por llenarlo. No es eso, no es eso. En realidad somos fieles al Señor y llenaremos el estándar en la medida que Dios nos permita hacerlo, pero no vamos a hacerlo de manera artificial. Eso lo digo como pastor. Debemos evaluarlo, ¿cierto? ¿En qué lugar debemos evaluar en lugar de estar evaluando a otros? Eso también lo colocaba yo porque alguien podría decir sí. Y mientras estamos hablando esto, o mientras yo lo estoy hablando, decir sí, sí, y empezar y pensar en otras personas. Eso también pasa cuando se está predicando, ¿no? Pensamos, no, sí, lo que está diciendo le sirve al hermano tanto, a la hermana tanto, que siempre conflictiva, no sé qué. Pero lo que en realidad tiene que pasar, hermanos, es que nosotros pensemos en estas enseñanzas para nosotros, no tanto para otros. O hablar de iglesia, no, eso pasa, la iglesia tal o esta. No, esto también es para nosotros. Dice el verso 5: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete, y haz las obras que hiciste al principio. Si no, vendré a ti y quitaré tu candelabro de su lugar, si no te arrepientes. El texto nos da tres indicaciones, ¿sí? Primero, recuerda. Una pregunta, ¿cierto? Está ahí en la presentación. ¿Recuerdas la frescura y vitalidad de tu amor por Dios y por Cristo cuando comprendiste al principio la verdad del Evangelio? Le doy un par de segundos para que piense en ese momento. Cuando llegamos a la fe, cuando llegamos a Cristo, ¿lo recuerda? ¿Cómo era usted respecto del servicio del Señor? Respecto de, mejor aún, respecto de la manifestación de amor que usted tenía hacia el Señor y hacia sus hermanos. Recuérdelo.
Evoque esa imagen en su cabeza. Eso es lo que el texto nos está diciendo, es lo que el Señor le estaba diciendo a esta iglesia y también esta noche nos los está diciendo a nosotros. Lo segundo, arrepiéntete. Debemos alejarnos de la falta de amor y regresar al amor por los demás. Ahora, ¿desde dónde fluye ese amor por los demás, amados hermanos? Fluye naturalmente desde el amor que nosotros tenemos a Dios. Y como dijimos antes, si verdaderamente amamos a Dios, no hay forma en que no amemos a nuestros hermanos, y la Biblia incluso nos lleva más allá, nos dice que tenemos que amar a nuestro prójimo, pero cuánto más a nuestros hermanos en la fe. Esto es fundamental, iglesia, nuestro amor hacia Dios, ¿sí? Lo que Él hizo a través de Jesucristo por nosotros es lo que nos permite amar a Dios, perdón, amar a los demás. Sin eso, nuestros intentos por amar, si no amamos a Dios, a eso quiero ir, nuestros intentos por amar a los demás serán fugaces, ¿sí? Tendremos etapas en la vida en la cual amaremos, en otras no, serán poco efectivos, serán circunstanciales. Ciertas circunstancias nos van a llevar a poder tener la práctica del amor y hasta convenientes. Es decir, yo amaré en tanto ese otro también me pueda amar a mí. Pero si yo siento o creo que no estoy recibiendo nada del otro, entonces mi amor está restringido. ¿Restringido hacia quién? Hacia aquellos que me benefician a mí. Pero ese no es el amor del cual nos llama a tener el Señor a través de su palabra, sino que es un amor que fluye. Otra vez, esta idea, amados hermanos, es súper importante. Es un amor que fluye desde el amor que despertó el Señor en nosotros a través de la obra de Jesucristo, a través de cuando nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cierto? El Señor vino y nos rescató de esa situación, como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda y tenga vida eterna. En ese amor nosotros tenemos que meditar constantemente porque, tal como decía al comienzo, nos recuerda. Para arrepentirnos tenemos que tener en mente lo que el Señor hizo por nosotros, porque el ajetreo de esta vida, las responsabilidades, las demandas familiares, las demandas económicas, las presiones de distinta índole, ah, nos llevan, amados hermanos, amada iglesia, a olvidar el amor del Señor, o no sé si a olvidar, pero no a tenerlo en la posición que siempre debiésemos tenerlo. Entonces, si yo empiezo a subestimar el amor del Señor, a bajarlo de categoría, entonces lo que le sigue a eso es que estoy imposibilitado de amar a otros. Y luego, practicar obras, ¿sí? Recordar, ¿sí? De nuestro servicio inicial cuando llegamos a la fe, arrepentirnos, porque tenemos que arrepentirnos de que asumimos que estamos lejos de lo que éramos antes en la fe. Entonces necesitamos arrepentirnos y necesitamos volver a amar a Dios con la misma intensidad. ¿Se da cuenta? No es que vamos a empezar a hacer cosas. Bueno, voy a empezar a hacer cosas. Voy a empezar a ir a la iglesia, voy a empezar a visitar. No, no, no. Lo primero que tenemos que tener consciente es que necesitamos amar a Dios. De allí, todo lo demás va a manifestarse de manera natural. Y luego, tercero, practicar obras. Esas obras que fácilmente realizábamos cuando llegamos a la fe, ¿sí? Am, Cuando éramos la primera mano que se levantaba frente a cualquier servicio que se pidiera. ¿Se acuerda usted de eso? Necesitamos también recuperar esa práctica de obras. Aquí hay que ser también matizado, porque es obvio que una persona casada con hijos no va a tener el mismo tiempo disponible que alguien que es soltero. Eso es obvio. Yo creo que el problema y lo que yo he observado, hermano, es que la realidad de la manifestación de obras en general pasa de 100 a 0 en muchas oportunidades. Personas muy comprometidas estando solteras, una vez que se casan, prácticamente desaparecen del área del servicio, sea cual sea este. Y eso es lo que no puede pasarnos. Y eso es lo que probablemente a muchos les está pasando hoy mismo. Por lo tanto, esta enseñanza es absolutamente aplicable para nosotros hoy. Am, no podemos amar a quienes no conocemos. También es un tema que el Señor nos ha permitido tratar en otras oportunidades
y me encontré con algo que yo mencionaba en el Zoom de la semana pasada, hermanos. En la iglesia del pastor Juan Sánchez lo tiene como práctica o como incentivo constante. Dice, instamos a nuestros miembros a venir temprano a los servicios y a quedarse hasta tarde para tener tiempo de conocerse y alentarse los unos a los otros. ¿Sí? Yo no puedo amar a quien no conozco. Entonces, eh, llegar antes, ¿no? Llegar antes para compartir. Nosotros, ya vio, compramos esa estufa que compramos desde de la congregación, la compramos con ese propósito de tener el lugar eh, un poco más amable para estar allí, para pasar este invierno que se viene crudo. Hay café también que está ahí a disposición, hay hermanos que llevan algo para compartir. Aproveche eso y vea la manera de llegar antes, ¿sí? Y una vez que termine la reunión, a no ser que usted tenga un compromiso previo, no corra, no corra, sino que busque compartir con otros, busque darse a conocer con otros. Aquí preguntas para cada uno de nosotros, para nuestro autodiagnóstico y también para que podamos avanzar, ¿no? ¿Cuándo fue la última vez que invitaste a otros a cenar a tu casa? Hablando de hermanos de la iglesia. ¿Cuándo fue la última vez que oraste por cada hermano de la iglesia? Yo me estaba dando cuenta en este segundo punto que voy a tener que empezar a anotar, hermano, que estoy orando en la noche y a veces hay cosas que se me olvidan, hermanos que se me olvidan. Entonces hay que anotar muchas veces ahí tener alguna libreta o en el mismo celular se puede anotar hoy respecto de eso, ¿no? Conocemos lo que otros hermanos o familias en la iglesia están pasando, sabemos las situaciones de los hermanos o en realidad no conocemos mayormente. Esas preguntas, ¿por qué yo pongo que son diagnósticas? Porque si en esas tres preguntas yo, en todas y cada una, es no, 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 entonces hay algo que tú tienes que empezar a hacer, hermano. Hay algo que también yo tengo que empezar a hacer y lo asumo. Pero si en todas estas preguntas, todas mis respuestas son no, 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 tenemos que empezar a amar, tenemos que empezar a ser intencionales en este sentido. Y aquí tenemos que recordar esto, no es una cosa o la otra. No es como que, bueno, entonces ahora vamos a amarnos. No, tenemos que seguir aferrados a la verdad de la Escritura. Tenemos que seguir procurando eh, en todas nuestras posibilidades ser una iglesia saludable, sana, pero también tenemos que tener siempre presente este elemento indispensable, fundamental, que es el amor. Dice el versículo 6, sin embargo, tienes esto, que aborrecen las obras de los nicolaitas, los cuales yo también aborrezco. Los efesios son elogiados por aborrecer las obras y no a los nicolaitas. También tenemos que hacer la diferencia, ¿no? Em, a veces nosotros personalizamos las cosas, ¿sí? Respecto de cualquier pecado, ¿no? Y podemos llegar a estar odiando al pecador, ¿sí? Y no esa práctica. Recordemos que ¿a quién nosotros le vamos a predicar el evangelio? A personas pecadoras. Por lo tanto, haríamos muy mal en odiar a esas personas. Tenemos que tener la misma compasión y misericordia que Dios tuvo con nosotros. Y en este sentido, ¿cierto? Respecto a los nicolaitas, como nuestras obras exponen nuestro amor por Dios, las de los nicolaitas exponen su falsa doctrina. Eso es claro en toda la Biblia. Los falsos maestros también es lo mismo, hermanos. ¿Cómo debemos corregir? Debemos corregir eh, en base a la verdad y en base al amor. Segunda de Timoteo 2, 25, 26. Esto referente no cuando hay problemas en la congregación. Es un tema que también hemos abordado en otras oportunidades, pero no está de más. Dice el texto, em, debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Es llamativo lo que dice el verso 25, ¿no? Debe reprender tiernamente a los que se oponen, porque en general eh, lo que hacemos es precisamente lo contrario, hermanos. No lo hacemos tiernamente, lo hacemos ferozmente. Y el texto aquí nos dice claramente tiernamente, porque otra vez
Así como decíamos el día domingo, ¿no? De que el apóstol Pablo no convirtió a todo el pretorio, sino que dio testimonio a todo el pretorio. En este sentido es muy similar. Nosotros no vamos a convencer a una persona que está en un error doctrinal, pero nosotros estamos en la obligación de tiernamente exponer la verdad, ¿sí? De manera que sea Dios quien, como dice el texto en el 26, conceda el arrepentimiento. Y debemos cuidarnos en este sentido porque tenemos la inclinación a irnos a un lado de esta balanza, hermano. Tenemos la inclinación nosotros muchas veces, no todos, pero sí tenemos esa inclinación de orgullo que quiere ganar la discusión y muchas veces personalizamos esto y podemos llegar hasta ofender la integridad de una persona por una discusión doctrinal, lo que no debiese ser. Em, el paraíso prometido, finalmente, ¿no? Ya estamos finalizando. El verso 7 dice, el que tiene oído oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al vencedor le daré a comer del árbol de la vida que está en el paraíso de Dios. Como sabemos, o la mayoría de nosotros sabemos, Adán y Eva, nuestros representantes, perdieron, producto del pecado, esta escena, ¿cierto?, del paraíso de Edén, que ahora es ofrecido nuevamente a través de Cristo. Podemos venir, comer, disfrutar de la vida eterna en la presencia de Dios, ¿sí? A través de la obra de Jesucristo. Dice, el que vence no tiene absolutamente nada que temer. Dios le dará acceso al árbol de la vida en el paraíso, donde Él con su pueblo disfrutarán perfectamente comunión por toda la eternidad. Finalmente, nuestra realidad como iglesia local es que estamos en desarrollo y crecimiento. Hemos enfatizado la importancia de la doctrina, ¿cierto? Por gracia del Señor en los últimos 6 o 7 años, pero no debemos caer en la trampa de subestimar el amor. Precisamente podemos llegar a ser una iglesia con mucha ortodoxia, pero sin amor. Y, y eso, esa misma situación de ser una iglesia muy ortodoxa y sin amor, hace que el Señor ponga la advertencia de que el candelabro será quitado y el candelabro es quitado, lo que implica es que esa iglesia ya deja de ser iglesia. Amén. De ahí entonces la importancia del amor como, como vínculo que nos cohesiona, que nos mantiene unidos, Señor, unidos en el Señor. La doctrina correcta no es suficiente, ¿sí? Porque el amor es esencial, dice el pastor Juan Sánchez. Así que damos por terminado este primer capítulo de Ortodoxia sin amor.